Muy buenos días a todos y a todas, buenos días, buenas tardes o buenas noches a quienes veis la sesión en diferido. Hoy vamos a ver el tema 4 y vamos a empezar a explicar la actividad 2 hasta donde nos dé tiempo, si no la semana que viene continuamos con cositas también relacionadas con la actividad 2 y ya empezamos también con tema 5. Buen día, Marta. Y, Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Nada, recordaros que hoy es el día de entrega de la actividad uno, que sé que algunas de vosotras ya habéis ido entregando, que ya les he ido echando un vistacito. De momento, todo muy bien. Ya tendremos también revisión de la actividad uno, lo que he visto. Espero poder tenerlo todo corregido para principios de la semana que viene. Y, y nada, arrancamos. Voy a compartir pantalla. ¿Veis pantallita? Sí, 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 ya, Elena, ya. Genial, perfecto. Pues hoy vamos a ver análisis de datos no estructurados. Para mí es uno de los temas, pues quizá más interesantes, más allá de los indicadores cuantitativos que hemos estado viendo las últimas semanas. Al final, en la mayoría de los casos, como determino o como determinamos el plan de acción, es profundizando en el dato numérico. Y la forma de profundizar en el dato numérico, pues muchas veces es lo que nos dejan por escrito. No solo por escrito, sino que también ya hay, y lo veremos, pues en herramientas de análisis facial, de análisis de imagen, y que lógicamente esto va a ir a más. Es uno de los temas que os diría que os lo cuento hoy y pues probablemente a mitad del año que viene haya cambiado el panorama. Panorama de herramientas, panorama de opciones. De hecho, os voy a contar algunas que justo este año estaban en marcha y ya no funcionan. Básicamente porque es el tema donde más está influyendo la inteligencia artificial y donde más está cambiando las dinámicas y donde más está haciendo pues, que ciertas herramientas que han estado vigentes durante los últimos años estén desapareciendo y que otras tengan que estar adaptándose a buen ritmo. ¿Vale? Y os cuento un poco también y compartimos, como siempre, lo que están haciendo en vuestras empresas o lo que están haciendo en las que yo estoy trabajando. Sí, me gustaría primero hacer un panorama un poquito más general de cómo ha evolucionado todo lo que tiene que ver con datos no estructurados y con datos no estructurados, pues me refiero al final a la información que vamos a tener, que no podemos catalogar. No quiere decir que sea todo escrito, porque a lo mejor yo tengo los meses del año y yo los meses del año los puedo estructurar, pero cuando tengo un comentario abierto de a un cliente, pues no es algo que pueda ordenar y catalogar. Si tengo las edades, también las puedo estructurar. Entonces, es un poquito esa parte de análisis que nos va a llevar, como decía antes, a tomar decisiones, pues yendo un poquito más allá de la parte del número. Al final, cuando hablamos de analítica, lo que más ha trabajado durante estos últimos años ha sido analítica de texto, minería de textos, y han surgido diferentes tecnologías con, bueno, pues capacidad de entender el lenguaje natural en mayor o menor medida y, por tanto, realizar acciones en base, pues, a lo que les digamos. Entonces, esto lleva también a dos focos de análisis, uno del más tradicional manual, otro más relacionado con hashtags de Instagram, que ahora hablamos cada uno de ellos, pero vamos poquito a poco, ¿vale? El objetivo al final, yendo inicialmente a la parte de análisis de textos, es que nosotros podamos normalizar esa información. Hacemos una encuesta de NPS, recomendarías mi marca, amigos y familiares, y luego le decimos, oye, ¿por qué nos has dado esta puntuación o qué cosas podríamos mejorar para, bueno, pues seguir creciendo o seguir favoreciéndote o seguir X, el campito abierto que hemos estado hablando. Lo ideal es que yo todos esos comentarios que pueda llegar a tener de mis clientes los pueda analizar. Y para analizar esos comentarios, ¿qué voy a necesitar? Pues sobre todo estas dos primeras partes, ¿vale? Que es categorizar y subcategorizar. Aunque veáis que se suele hablar más de topics, temas, pues muchas veces lo vamos a entender mejor como subcategorías. En la actividad uno hemos trabajado sobre todo con categorías principales, extracurriculares, inglés,
comunicación, pero normalmente lo que se suele hacer es establecer unas categorías principales y pues temas que puedan entrar dentro de esa subcategoría. Y ha sido un trabajo que durante muchos años ha sido muy manual o manual. De hecho, en la primera, una de las primeras agencias en las que trabajé lo hacíamos y hacíamos análisis, no solo de estos comentarios, sino también en las redes sociales. Cuando analizamos las interacciones que hay en redes sociales, en Internet sobre nuestra marca, es lo mismo. Y aunque siempre ha habido herramientas de escucha social, que se llaman así para la parte de redes sociales, eran muy limitaditas. Vamos a decirlo así, tanto para la parte de sentimiento como para la parte de categorización y subcategorización, con lo cual había un montón de trabajo manual detrás. Y de hecho yo tenía un compi que solo se dedicaba a categorizar y subcategorizar todo el día comentarios y hacer análisis de sentimiento. Además, sobre todo en español, porque la mayoría de las herramientas están construidas en inglés y la base es en inglés. Luego también ha ido mejorando mucho la traducción, la capacidad de analizar en otros idiomas, pero pues temas como la ironía, como los dobles sentidos, como los cambios o variedades del lenguaje entre los diferentes países, pues México, Colombia, Ecuador, España. Muchas herramientas no lo entendían, entonces te podía marcar que algo era positivo cuando no lo era, o te podía marcar unas categorías que a lo mejor no tenían como mucho sentido. Entonces, esto es importante si me lo llevo un poco a la parte práctica cuando hablo de categorías manuales, ¿eh? Categorías, subcategorías. Imaginad que estamos hablando al final de, por ejemplo, un e-commerce. Yo puedo analizar servicio como categoría, pero dentro de subcategorías, pues puedo tener rapidez, puedo tener en plan calidad, puedo tener también atención, y pues la parte de solución o no solución. O incluso si es de producto, pues puedo tener disponibilidad, temas relacionados con costes, temas relacionados con eh, estocaje. Es decir, que cuando hablo de categorías y subcategorías, lo digo porque es parte de la actividad 2 lo que tenemos que hacer, ¿vale? Pero con IA ahora, es que tenemos que siempre establecer unas categorías principales. Si me lo llevo al sector educativo, que también hago análisis de IPN y os van a pasar si nos la han pasado ya, la encuesta de recomendación del máster, también lo analizamos. Entonces, ¿qué analizas ahí? Pues analizas la sección profesores, tanto la parte de impartición como la parte de corrección, como la parte de capacidad didáctica, es decir, que tienes subcategorías dentro de la parte de profesores. Luego tienes también subcategorías dentro de la parte de pues, actividades o tareas que tengas que realizar, o de la parte administrativa, desde la parte de cobros a la parte de gestión de documentación, de matriculación, ¿vale? Justo Héctor también lo comenta, que no entendía las herramientas de antes el contexto, que buscaban palabras, ¿vale? Y que el salto lo da efectivamente la IA generativa. Y Marta, pues que categorías y subcategorías como las tipificaciones dentro de CRM, eso es. Y al final, muchas veces, pues a veces hay que hacer cambios en plan, oye, pues y van saliendo cosas nuevas que a lo mejor no teníamos categorizadas y subcategorizadas, con lo cual no es que establezca yo una estructura y ya se queda un poquito inmóvil, pero eso es importante. Hablamos de diccionarios cuando además tenemos términos específicos de nuestro sector o de nuestra empresa, que necesitamos que luego entiendan, o en las herramientas previas, pues había que tipificar, incluso a la IA en este caso también hay que dárselo. Imaginar que yo tengo un restaurante temático de Harry Potter, pues al final una IA o una herramienta va a entender todo lo que tenga que ver con comida, con servicio, con precio, pero a lo mejor no entiende si alguien está hablando de un plato que se llama Spectro Patronus o si está hablando de un Horrocrux. Entonces, los diccionarios nos permiten que si tenemos terminología que a lo mejor no es como muy propia de nuestro sector o de nuestra categoría, podamos establecer y decir qué es cada cosa. Ya sabéis que soy fan de Harry Potter, entre otras muchas cosas. Y luego la parte de sentimiento.
pues saber si es análisis pues más positivo o más negativo. Eh, Ejemplos de herramientas más limitadas, os cuento alguna de ellas, ¿vale? A ver, hoy tengo muchas cositas que enseñaros por aquí de herramientas. La gran mayoría de las que están viviendo o de las que están sobreviviendo son de pago, de analítica de texto. Hay algunas posibilidades de demo, ¿vale? Como las que os voy a poner por aquí, os pondré también un poco el análisis, pero yo os diría que probaseis, incluso que probéis de cara a la actividad 2, para que veáis un poco, porque se basan un poco más en lo antiguo, aunque algunas de ellas ya estén metiendo parte de inteligencia artificial, y que veamos un poco las limitaciones que podemos tener. Veréis, voy a actividades. Perdón, si habéis oído un estruendo gigante, es que el señor gato ha tirado no sé el qué. No lo quiero mirar. Ay, está bien. Lo que ha tirado no lo sé, pero, pero él está bien. Vale, vamos por aquí. Entonces, si tenemos un poquito de comentarios en estos casos, Vale, imaginad, voy a coger algunos de los que teníamos ya estructurados y me voy de nuevo a la herramientita. Mm. Pues yo puedo. Reconocimiento de entidades con nombre, incluso análisis de sentimiento. Voy a borrar esto que está por aquí. Vale, clear. Y puedo pegar algunos de los comentarios que teníamos. Me gustaría que el colegio ofreciera actividades extracurriculares, creo que las actividades extracurriculares, tal, 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 y le puedo dar a analizar. Entonces, simplemente para que veamos un poquito las limitaciones que teníamos y luego la velocidad de procesamiento, ¿vale? Todas estas os dejo los enlacitos y están disponibles. Mientras piensa, voy a darle a OpenText también. Esta es un poquito más rápida. Lo que nos dice es identifica el lenguaje, nos dice que el tono general es positivo, cuando realmente creo que la gran mayoría de las que he pegado además son quejas, ¿vale? Y luego, pues los topics que saca o los temas que saca, pues son padres e hijos y poco más. Es como bastante limitado. Es verdad que solo he puesto muy poquita información, pero pues, no os creáis que más allá de esto nos daba como mucha más información. Esta es otra, ¿vale? Y aquí sí que es verdad que categoriza negativo. Estáis viendo que en cada herramienta eh, pues es divertidísimo las categorizaciones de cómo lo hace. En Topics, aquí ya pues solo está disponible en inglés, que es lo que hablábamos, ¿vale? Y Entities, pues solo te detecta que es en español y poquito más. Entonces voy a ver si el primero ya le ha dado por pensar que va a ser que no. Voy a ver si el análisis de sentimiento va un poco mejor. Pero bueno, para que veáis por qué la IA generativa aquí, pues eh, se queda se queda con todo, en este caso. Vale, mientras piensa, seguimos. Y ahora vemos un poco la parte de IA generativa. Al final, la taxonomía es lo que acabo de hacer yo, hacerlo a mano, o sea, establecer categorías, subcategorías, se hace una definición de los temas importantes para dentro de una organización y luego se va actualizando, se va revisando en función de el nuevo contenido que vaya entrando. Ese es el concepto más específico de taxonomía. Y no solo se utiliza para experiencia de cliente y para análisis, bueno, pues de texto como estamos viendo, sino que también podemos analizarlo para temas de URLs, para conectar con el CRM y que el CRM pues, nos diga desde dónde están llegando pues, nuestras visitas o nuestros clientes, que eso muchas veces no se hace y también es importante para que lo tengamos. Para medir eventos de navegación dentro de un site, dentro de una aplicación móvil,
o incluso para eventos relacionales, como puede ser si he recibido una llamada, si he recibido, he realizado una llamada. Ahora lo vemos con más herramientitas. Y el cómo ha empezado, ha evolucionado el tema de entender el lenguaje, pues yo creo que la primera parte era el procesamiento del lenguaje natural, que si tenéis una tele, ya no de las nuevas, pero un poco lista, que les llamo yo, o el móvil cuando le decimos enciende la linterna y con un comando de voz es capaz de encender la linterna. O en una televisión, pues que podemos decirle, oye, pues cambia de canal o pon esta cadena. Entonces, al final, básicamente yo le doy un comando de voz y la herramienta o la tecnología comprende el significado y lo ejecuta, pero solo tienen que ser comandos predefinidos y particulares, como muy específicos, porque pues si le decimos otra cosa, a Google si le decimos Lumus, volviendo a lo de Harry Potter, pues también te entiende y te enciende la linterna. Eh, es los inicios de la parte de entendimiento del lenguaje. Luego de ahí, perdón, pasamos al entendimiento, a entender realmente, más allá del lenguaje, también el contexto, el formato un poquito más estructurado de lo que estamos diciendo. Aquí hay algunas herramientas interesantes. ¿Conocéis AppBee o habíais oído hablar de ella? Os la voy a poner un poquito. Ahora es Numintech, ¿vale? Pero básicamente es una herramienta específica para análisis de llamadas a call center o a atención al cliente o a servicio al cliente. Lo que hace primero en una primera fase es una transcripción de voz a texto de lo que es la llamada y luego lo que te hace es una categorización, subcategorización, un análisis, un text analytics de esa transcripción y te establece un dashboard. Pero está bastante chula. Os la pongo por aquí. Voy a darle a que podáis escuchar. Vale. Si no oís, me decís, ¿vale? No, esto es API, ¿no? Es uno de los cuadros de mando que te da esta información que hemos dicho que al final se saca, ¿no? De estas transcripciones de llamadas. Y esto es un cuadro de mando que la particularidad y la superventaja que tiene es que esta información te la da de forma automática, prácticamente en tiempo real, y lo que te permite ver es, de todas las llamadas que tú hayas transcrito, los motivos por los que ha llamado el cliente. O sea, ya te da la tipología de llamada. Esto sería como cuando a un asesor o un agente de un centro de atención al cliente tú le vas pidiendo que codifique llamada y al final recoges, ¿no?, el resultado de todas esas codificaciones. Pues en vez de que sea manual y a través de un asesor, que el error siempre está y la picaresca también está, tenemos esto, ¿no? Nos da directamente las tipologías. Y luego dentro de esas tipologías, además te va a sacar cuál de ellas tiene el mayor volumen de llamadas, porque eso aparece en esta grafiquita de aquí, qué HT tiene, ¿no?, esta tipología de llamada, y luego cuál de ellas el cliente ha manifestado en la conversación que ha tenido que volver a llamar o que ha llamado varias veces, ¿no?, pues para que se le gestione el problema. O sea, esto es súper poderoso porque tú con esto, de un vistazo, ves que las llamadas de mantenimiento de citas neumáticos son las más frecuentes, quizá no son las que tienen el HT más alto, pero si ves qué volumen de rellamadas tienen. Entonces te puedes ir haciendo tú el análisis de si me voy a enfocar en trabajar esto o en otro tema que pueda mejorar, ¿no?, esta experiencia del cliente. Si vemos por aquí, por ejemplo, las de parte, apertura de parte, aquí tenemos un volumen de llamadas que no es tan alto, pero el HT sí es altísimo y podemos reducir ese HT a base de revisar ese proceso, ¿no?, porque igualmente me está generando rellamadas. Entonces, ¿qué otra particularidad tiene este informe? Pues que no solamente te saca el motivo, sino que además te permite clasificaciones de cada una de estas tipologías, cuáles son los procesos más importantes o los puntos por los que un cliente llama, ¿no?, y saber por cuál de ellos llama, e incluso correlacionarlo con si existe insatisfacción o existen reclamaciones en esa llamada. Vamos, por ejemplo, en apertura de parte que veis aquí, si yo la pulso, me va a dejar en este lado nada más todo el tema de apertura de parte, y lo que me está diciendo es que donde más me llaman mis clientes es para derivaciones al taller, ¿vale? Y además hay bastante reclamación. E incluso tengo insatisfacciones. Yo puedo saber en qué llamadas se me concentran estas insatisfacciones, saber cuál es el motivo
y mejorar el proceso de derivación del taller, que a la vez me va a mejorar mi tiempo de conversación, ¿no? Mi tiempo de HT. Esto, como decimos, es automático y tiene una gran ventaja que además es adaptable completamente, ¿no? A la empresa y a las tipologías de cada empresa y a los procesos de cada empresa. Y luego la parte de abajo lo que te va indicando es cada una de esas llamadas, con la tecnología que tenemos en Appvi, podemos sintetizar en una sola frase el motivo real por el que te está llamando el cliente. Entonces, al final, si no quieres, no te tienes ni que escuchar la llamada ni que mirar la llamada, porque aquí te está diciendo, aquí pregunta por no sé qué, no se ve bien en el cuadro, ¿no? Aquí te está llamando por un siniestro, llama por un accidente. Mirad qué poderoso es esto. O sea, tengo una llamada donde me llama por un siniestro. Cuento todas las que tengo por un siniestro y hago algo con eso, ¿no? Si es algo que me está dando una alarma este cuadro. ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? Eso es magia. Sí, la verdad es que está súper, o sea, que está súper bien, ya, no es solo esta, ¿eh? O sea, que ya sabéis que yo soy bastante agnóstica tecnológica, pero es una de las que yo creo que lo hace bastante bien, bastante potente y que es bastante interesante. Viendo un poquito más cositas que estas ya seguro que conocéis, otra evolución, ¿vale? Pues fue que no solo sepas entender o procesar o hacer una acción en base a lo que le digamos, sino que también pueda generar lenguaje. Y aquí, pues todos los asistentes de voz que empezaron, Siri, Alexa, Google, pues son capaces de darnos una respuesta ante lo que les contemos. Igualmente hay cosas que a lo mejor les decimos y no nos entiende muy bien, pero en general también han mejorado muchísimo todo lo que tiene que ver con tanto con la interacción como la respuesta que se genera y pues lógicamente que ya están integrando toda la parte de inteligencia artificial generativa. Y aparte de la taxonomía, que os decía que es como más manual y más yo establezco mis categorías, mis subcategorías y las voy revisando, hay otra parte de categorizar análisis de textos, ¿vale? Que es lo que se llama folsonomía. ¿Con folsonomía habéis trabajado? Entiendo que con la parte de taxonomía sí, categorías, subcategorías más general. ¿Y alguien que haya trabajado con folsonomía? Vale, pues folsonomía se basa un poco, yo creo, yo siempre lo explico desde Instagram. Todos tenéis Instagram. O casi todos, o conocéis Instagram. Al final, sabéis que Instagram se basa en hashtags y en etiquetas. En etiquetas que tú vas creando a nivel usuario y que luego tú buscas por una etiqueta y vas viendo todas las publicaciones que hay en base a esa etiqueta. Pues la folsonomía es igual. Lo que hace es, por un lado, la propia tecnología etiqueta cada uno de los comentarios o cada uno de los textos que le estamos incluyendo de tal forma que luego podamos tener etiquetadas o hacer análisis por cada una de esas etiquetas o incluso agrupar conjuntos de etiquetas, las etiquetas relacionadas con este tema. Y también tiene una parte abierta, una parte social, dependiendo de la herramienta, que es que los propios usuarios cuando están trabajando con la herramienta pueden ir incluyendo sus propios etiquetados. Realmente no existe una jerarquía como tal de categorías, subcategorías, ¿vale? No hay una categoría maestra, es más automática en el sentido de que se van autogenerando. Ahora os pongo un vídeo de una empresa que trabaja muy bien la folsonomía y lo que nos va permitiendo es que a medida que vayamos teniendo comentarios, pues se vayan etiquetando de forma real. Cuando tenemos mucho volumen de información o es una empresa como muy grande, con mucha variedad, yo suelo recomendar más un trabajo tipo folsonomía o incluso complementar taxonomía y folsonomía. Es decir, un Amazon, por ejemplo, trabaja con taxonomía y trabaja con folsonomía. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que te puedes perder si tienes como unas categorías y unas subcategorías muy cerradas y como al final tiene tanta amplitud de productos y servicios que ofrece, pues también complementa con un análisis de folsonomía. Una empresa más chiquitita, que a lo mejor tú tengas como muy claro tus categorías, subcategorías y que vayas haciendo una revisión, pues a lo mejor no necesitas meterte en una herramienta tipo folsonomía. De todas formas, lo primigenio es como esa nube de datos en los que vamos etiquetando y os lo voy a enseñar os lo voy a enseñar con una herramientilla, ¿vale?
¿Bismarck lo conocéis? Marta sí conoce Bismarck. Sí. ¿Y qué tal? ¿Has Bueno, trabajado con ellos? no, bueno, sí, hicimos un proyecto bastante chiquitito, pero hace muchos años. Y los conocía porque una de las personas de jefes de equipo era también formador. Y estuve en una formación con él. Pues ellos son bastante referentes en temas de folsonomía, lo explican también bastante bien. Voy a subir un poco el volumen. No sé si lo habéis escuchado antes bien. Estaba yo un poco sorda, ¿eh? También, era miedo. Sorda y ciega me estoy quedando. Le doy un poco para que lo veáis. La folsonomía es un concepto que sale en los ¿Se años escucha? 90 y el primero en utilizarlo es un portal famoso de aquella época llamado Delicious, donde todo el mundo se guardaba sus links. Entonces ellos quisieron ordenar estos links en aquellas carpetas que la gente guardaba y quisieron buscar una indexación natural, pero veían que la gente no etiquetaba de manera natural. De tal manera que lo que hicieron fue folsonomizar y utilizar aquellas etiquetas que la gente estaba utilizando, tuvieran sentido para ellos o no lo tuvieran. Y esto es un poco la idea. Pero dejadme que os explique de dónde viene esto. Hasta hace muy poco, de la única información de la que contábamos era con la información que hablamos estructurada. De lo único que se podía hacer business intelligence, sacar información, sacar valor, era de esa información estructurada en campos, ad o lo que fuera. Pero de la información no estructurada, de aquellos campos abiertos en texto natural, de audios o de imágenes, de aquello no se podía sacar información. Hace muy poquito, un par de años, Gartner dijo que el 95% de la información importante de negocio, de la información valiosa, no está en los datos estructurados, sino está en los no estructurados. ¿Vale? De tal manera que se puede sacar información muy valiosa, lo saben todos los médicos, que se puede sacar información muy valiosa de esas altas médicas o Vale, aquí simplemente el vídeo está contando un caso para una empresa médica, ¿vale? Lo digo porque veréis referencias a médicos, que es por eso, pero creo que el ejemplo nos ayuda a entender también, precisamente porque existen como muchos sinónimos, mucha terminología muy específica que a veces es muy difícil cuando quieres hacer una taxonomía. Es decir, cuando tú lo que quieres es sacar insights o hacer un análisis de datos no estructurados en base a categorías y subcategorías. Por eso digo que hay sectores o hay empresas en las que a lo mejor tiene como más sentido o irte a un análisis más de folsonomía y en otros, pues con una taxonomía más clásica te sirve y te ayuda. Que vamos a trabajar con IA porque te hace las dos cosas ya, tanto la de taxonomía como folsonomía, pero como no quería ir directamente a la IA generativa y siguen existiendo empresas que lo hacen y que pues tendremos que ver cómo se adaptan, pues simplemente para que de lo esas sepamos historias ahí. clínicas. Pero como están desestructuradas y en lenguaje natural, pues no es tan fácil o no se estaba haciendo hasta ahora. Pero dejadme que, como debo tener público de todo tipo y gente que va a ser más técnica y gente un poquito menos técnica, dejadme que ponga un poquito el contexto. A vuestra izquierda deberíais ver lo que son los datos estructurados, la edad, el género, el nombre, y a la derecha tendríamos lo que serían los datos no estructurados, los campos abiertos. Allí ponemos campos de texto, podemos tener un documento entero abierto o podríamos tener diferentes campos que son abiertos. Aquel campo otros que siempre rellenamos, ¿no? Por ejemplo. Si nosotros pretendemos sacar valor de esta parte de datos no estructurados, lo primero que tenemos que hacer es estructurarlos. Y para ello, la mayoría de los sistemas lo que necesitan es crear una entidad maestra, un diccionario o un listado de palabras, una cosa que se llama un corpus lingüístico, ¿vale? Y de lo que han de hacer es sacar una lista de palabras de las cuales queremos encontrar en el texto. De tal manera que lo que hacemos luego es analizar el texto y palabra que encontremos le decimos que la hemos encontrado en ese documento y en el otro no la hemos encontrado o en el otro sí la hemos encontrado. El problema es que tenemos que tener mucho cuidado con esta generación de este corpus o esta entidad maestra, porque si nos equivocamos o no ponemos todas las palabras habidas, ya que como en este caso cardioembólico es un tipo de ictus, es un tipo de stroke, y hemos puesto un no al documento cuando no es verídico, ¿no? Y eso es simplemente porque nos hemos dejado en esa entidad maestra esto puesto. El problema es que crear esta terminología clínica, crear este corpus lingüístico o esta entidad maestra, a veces
es muchísimo más complejo que analizar unos cientos de miles de documentos. De tal manera que abandonábamos los proyectos porque era tan complejo crear estas terminologías, ¿no? Ahí tenemos mucha gente que está trabajando en intentar crear terminologías. Seguramente la terminología clínica más importante del mundo ahora mismo es SNOMED, CT, que conoceréis muchos de vosotros, donde están intentando juntar todos los términos y acepciones. Pero todo y así, nunca van a ver en SNOMED CT ni en ninguna otra terminología argot médico propio de una sola universidad o de un grupo de médicos, ¿no? Con lo cual, estas palabras de argot más médico, más local, nunca van a estar en una terminología mundial, ¿no? La idea es esto, tú una vez tienes esta terminología médica, coges todos los documentos y los analizas. Y le llamamos un top-down. Les pasas todos estos algoritmos para detectar cualquiera de las palabras que tengas en tu corpus y tendrías tu documentación. El problema es ese, que a veces tardas años en crear esa entidad maestra. La gracia con el Folsonomy es que no necesitamos entidad maestra, no necesitamos corpus, porque analizamos todos los documentos en paralelo y en base a unas reglas de pesos, de si la palabra es un verbo, es un nombre o es un adverbio, es un adjetivo, le damos un peso distinto u otro y lo que hacemos es aflorar automáticamente los términos que tienen relevancia. ¿Vale? Y una vez tenemos esos términos relevados, ya tenemos nuestro corpus, se ha creado automáticamente, por decirlo de alguna manera. Evidentemente no habrá palabras que no estén en los documentos, pero es que seguramente en una serie de documentos no habrán una serie de enfermedades y en otros sí, con lo cual no necesitamos una serie de enfermedades que no están en nuestros documentos. Las características que tiene utilizar la folsonomía es que te permite estructurar estos documentos, desde luego que puede permitir trabajar con diferentes tipos de archivo, puedes trabajar con documentos de voz, con llamadas telefónicas a un call center, o puedes trabajar con texto, con emails, con PDFs, incluso con vídeo, y luego pasaríamos la voz la pasaríamos a texto y a partir de ahí podríamos folsonomizar. Seguramente la característica más importante es que no necesitas perder ni un minuto generando la entidad maestra. De tal manera que tienes un análisis, tienes un ahorro de tiempo espectacular, ¿no? Y aparte te permite esta parte del data discovery, porque todo aquello que tú no hubieras puesto en el corpus no lo vas a encontrar en la otra metodología. Utilizando Folsonomy te van a aparecer aquellos términos. A partir de ahí tú dirás si los quieres utilizar o para ti son importantes o no lo son. Vale, os dejo también el enlacito por si queréis curiosear y ver más, ¿vale? Pero como digo, pues hay muchas cositas aquí que ahora la IA, pues, que es justo a donde iba ahora, ha cambiado un poquito el panorama. O sea, que al final, pues la inteligencia artificial generativa pues, es capaz de leer, traducir, resumir, entender el contexto, como decía también Héctor, y por tanto facilita mucho esta tarea. Es verdad que no es tampoco automático, que hay que entrenarle y que hay que establecer bien los prompts que queremos hacer. Os cuento yo un poquito, en la gran mayoría de las empresas con las que trabajo, eh, bueno, si tienen Medallia o tienen Qualtrics, que son como las dos grandes, bueno, empresas tecnológicas relacionadas con experiencia de cliente, tanto Medallia como Qualtrics tienen herramienta de analítica de texto, que se paga aparte. Normalmente te la cobran de forma independiente. Yo he trabajado más con la de Medallia, con algunos clientes, que bastante bien, y también están integrando y han integrado, lógicamente, la inteligencia artificial para este tipo de análisis. Pero muchos de mis clientes, si no la mayoría, lo que están haciendo es integrar IA generativa para hacer análisis de toda la documentación. Entonces, básicamente, cogen la licencia o de ChatGPT o de Gemini, os diría de Gemini, pero creo que todos con los que trabajo, excepto uno, lo están haciendo con la base de ChatGPT. Y básicamente tú en ChatGPT pagas tanto por la versión que utilizas como tienes como dos tipologías de pago. Uno por el volumen de datos también y te preguntas qué vas a realizar y por lo que acumulas o no acumulas en base de datos. Entonces, es verdad que para análisis de texto, una versión 3.5 ya funciona bastante bien.
O sea, que no hace falta irse a ChatGPT último para hacer análisis de texto y text analytics con la última versión de ChatGPT. Si quisieseis ya hacer otro tipo de análisis que no tiene que ver con esto, análisis matemáticos, os diría que quizás de momento tengáis que esperar, porque la IA generativa para las matemáticas es bastante compleja en el sentido de que se inventa las fórmulas, se inventan los resultados, es como muy divertido. No sé si lo habéis hecho alguna vez, pero ecuaciones básicas o cositas como muy básicas con ChatGPT 3.5, lo mismo, e incluso con ChatGPT 4. eh, Nada de nada. Mejor Claude, dice Héctor. Sí, sí, sí. Dicen que lo van a solucionar en las siguientes. Bueno, ahí tendré un poquito que verlo. Entonces, la gran mayoría lo que hace es lo integra dentro de la empresa, porque al final tenemos que tener en cuenta que los datos no estructurados también son datos confidenciales. Entonces, no es, pues me cojo la IA, me pago la licencia Pepito y lo subo allí y lo voy haciendo, sino que hago la integración dentro de también parte de los servidores de mi empresa con las licencias dentro de la parte de sistemas y a partir de ahí lo que establezco son los prompts y los procesos. Yo con algunas de ellas, pues ya, pues para hacer análisis de NPS, que en una de las empresas lo lanzamos 2 veces al año, pues directamente ya también hemos vinculado los resultados con una herramienta de visualización de datos, igual que la que veíamos de el dashboard de AppBee para el análisis de textos, pues tenemos ya directamente la herramienta hecha. Entonces ya está hecha la sistematización en el que cuando se pasa la encuesta, con los datos de la encuesta, se pasa el prompt de la IA y te muestra ya los resultados de las categorías y subcategorías definidas. Y aún así se tiene que ajustar. No es como a la primera, bien y tal. Hay cositas que pues depende y hay ciertas especificidades también, incluso con una de las empresas que trabajo, que es a nivel internacional, pues lo que os decía, que a lo mejor en España se dicen de una manera y en Perú se dice de otra. Entonces, de repente no entiende cómo se está llamando en Perú y te lo está categorizando donde no debe. Entonces, eso también pues requiere todavía a día de hoy revisión manual y todavía se sigue haciendo y se la seguimos haciendo. Nos ha reducido mucho el tiempo pues para sacarlo y podría decir que en el 90% suele acertar, pero sigue habiendo todavía una parte cada vez que iteramos, pues que se escapa o que se ajusta o que esto ahora hay que meterlo aquí o hay que crear una categoría nueva y pedírselo o que vuelva a hacer un repaso o hacer un prompt distinto por si ahí se nos escapa alguna cosita. ¿Vale? Lo que puedo analizar con analítica de texto, pues lo hablábamos, la respuesta a abiertas a mis encuestas, campos abiertos que podamos tener en formularios, cuando pedimos un formulario de comentarios, chats que podamos tener en nuestra página web o chatbots que podamos bajar y analizar también la interacción y lo que han preguntado, las llamadas al call center, herramienta de transcripción y texto. En la gran mayoría de los casos se está haciendo directamente, pues eso, voz, texto, texto, análisis, todo lo que tenga que ver con escucha social, escucha digital, la que muchas veces pensamos que es solo lo que pasa en redes sociales, pero también se utiliza, pues si están escribiendo artículos de nosotros, blogs, todo lo que pueda ser un rastreo digital de nuestra marca. Y vuelvo a lo mismo. Habrá empresas en las que tenga un volumen considerable y habrá otras empresas, pues que en las que a lo mejor esto no te merece tanto la pena, pues porque el volumen es más chiquitito o es manejable. Te va a compensar unas herramientas u otras en este caso. Luego todo lo que tiene que ver con Word, con PDF y lo que se está integrando cada vez más es los vídeos. No solo lo que se habla en el vídeo, sino también el propio análisis de inteligencia artificial de reconocimiento facial. Entonces, hay alguna Copérnico, no sé si la conocéis, copérnico.io, si no me equivoco, pues es una consultora que tiene herramienta potente de reconocimiento facial con IA. Lo digo por si en alguna de vuestras empresas tenéis parte visual interesante.
Entonces, y se hace parte de neuromarketing y de analítica de cliente. A ver, espera, voy a buscarla por aquí para deciros bien cuál es. Como este ya lo hemos visto, copernico.io, si no me lo invento, Copernico. Os lo paso, ¿vale? Sé que es con K. Vi- Vía vídeo. Copérnico. Ah, no, pues es con C. ¿En serio? Pues estoy yo fina, ¿eh? ¿Y por qué le llamo yo? Os paso la URL exacta, ¿vale? Para no volveros majaritas. Pero esta, por ejemplo, hace cositas como bastante chulas. Puede analizar facialmente si tenemos tienda física. Y entonces tenemos a los clientes interactuando con nuestros productos. También la IA se está aplicando al recorrido que haces en la tienda para luego todo lo que tiene que ver con orden de productos o no productos, pero el problema suele estar aquí con el consentimiento. O sea, tú no puedes hacer eso a cualquiera que entre por la puerta de tu tienda, sino que te tienen que dar el consentimiento de que tú puedas analizarlo y puedas rastrearlo. Pero si, por ejemplo, tienes video chat, que también se está implementando cada vez más, pues puedes pedir el consentimiento, porque como al final todos consentimos y no leemos lo que estamos consintiendo antes de iniciar el video chat, es feísimo, pero es así, porque no lo hacemos. En la mayoría de los casos podrías llegar también a analizar el video chat y lo están empezando a utilizar mucho para política, que no sé si esto os lo he contado. Que básicamente, imaginad que tú haces un discurso político, eres un político, haces el discurso y entonces la IA lo que te va a analizar es dónde estás mintiendo, dónde no, o qué te estás creyendo más, qué te estás creyendo menos, y además te dice la parte del discurso donde y el tema y el topic y la categoría que te crees más, que te crees menos, en función de tu expresión facial, y te da recomendaciones sobre qué tienes que cambiar para que el público se lo crea. Y qué cosas te crees y qué cosas no. Yo lo vi con un discurso político de un político de México, precisamente con Copérnico, era la pera. O sea, viendo el discurso, viendo el análisis de la IA, ya sabías qué parte creerte de lo que, porque eran cosas y promesas electorales que iban a hacer, de lo que como estaba convencido que sí que iba a hacer y qué parte era como, te decía la IA, esto no se lo cree ni él. No así, pero básicamente. Y luego pues toda la parte de email marketing. Herramientas, os dejo algunas. Como digo, esto cambia un montón y en el último año está habiendo un montón de vaivén en este sentido. Entonces, estas son de voz a texto. Que tienes también las que sabes que siempre te van a dar servicio tipo Amazon, Google, Microsoft, etc. Tienen sus propias dinámicas. Depende un poco también de la estructura tecnológica, que por eso os contaba al principio del todo, el tech stack que podamos tener en nuestra empresa, pues a lo mejor nos interesa ya pues con quien lo tengamos, tipo upgrade, ¿vale? Luego, claro, todo esto pues va teniendo sus costecitos, porque lo veáis un poquito aquí, ¿vale? Pues algunos tienen como una tarifa fija, pero con un límite, como puede ser Oderai, y otros, pues básicamente en función del segundo que analiza, del segundo que transcribe. Y luego, que estas conoceréis más, quienes habéis trabajado en la parte más de social o de análisis de redes sociales, pues herramientas de escucha social. Yo principalmente, quizá con la que más he trabajado es con Brandwatch. Eh, y luego está Brand24, si no me equivoco, pero con Brandwatch es las que más he trabajado. ¿Habéis trabajado con herramientas de escucha social? Marta hace así con la cabecilla. Sí, también Brandwatch. Y Héctor recomienda Sprinkler, que está funcionando muy, pero que muy bien. Héctor, ¿de voz a texto o de escucha social? Porque Sprinkler no la conocía. Voy a verla. Social. Cuchu, cuchu, cuchu. Muy guay. Yo sé que Brandwatch ha integrado Sprinkler. Eh, vale. Ah, vale. Y tiene también la parte de Customer Experience y la parte social. Y la parte social.
Y luego Marta también, costo, y Clara Bridge para exclusividad social. Tor dice que es muy potente para contact también, pero que vienen de la parte social. Y también la solución Nvidia, si la conozco, que se llama Arriba. Sobre todo en tecnologías de asistencia a los agentes, impulsado por IA de voz y traducción. Guay. Pues millones de gracias, Marta y Héctor, porque creo que todos aprendemos siempre. Tap. Así que muy chulo. Muy guachi. Entonces, por hacer ejercicio, cuando hacemos categorización y subcategorización manual, lo veremos también con la corrección de la actividad 1, que siempre me resulta divertido. Cuando hacemos categoría, porque los que he visto por ahora, que la gran mayoría, si habéis utilizado IA, no la habéis puesto. Pero lo que suele pasar es básicamente pues que cuando empezamos a categorizar y subcategorizar, pues esto es como en mi casa jugamos así. Eh, que cada uno establece las categorías y las subcategorías pues como considera en base a su experiencia, que es lógico y normal. Entonces, si por si queréis contestar por aquí mientras me voy logando, es básicamente qué cositas cree IKEA es una tienda de muebles, ¿vale? De muebles que te montas tú mismo en casa o bueno, o alguien que venga y te los monta, pero por regla general su base es que tú te lo montes. Entonces, ¿sobre qué temáticas creéis que pues un cliente, o sea, o qué categorías, subcategorías, pues podría opinar un cliente de una tienda de muebles? Entonces me voy por aquí. Lo vamos viendo ahí en tiempo real. Pip. ¿Deja ir poniendo? Por aquí. Por aquí ya me va apareciendo análisis. Vale, pues veis que a medida que vais o vamos escribiendo, pues esto se va haciendo cada vez más grande. Lo bueno que tiene esto, cuando hacemos brainstorming, que yo a veces lo utilizo, es que por lo menos siempre sabes que vas a tener dos, tres categorías y cosas así que te van a coincidir, pero luego vas a tener un long tail como porque cada uno pues lo llamamos de distintas formas. Estamos hablando de calidad, estamos hablando de parte de diseño, de precio, pero luego hablamos de disponibilidad, facilidad, montaje, acompañamiento, armado, que pues sería sinónimo de la parte de montaje, comodidad, devoluciones, tema de diseño, que si lo ponemos con ñ o sin ñ, pues también nos los da de forma independiente y esto nos puede pasar también con las categorizaciones o falta de piezas o faltan piezas cuando utilizamos o no artículos o utilizamos plurales y singulares, es lo divertido que tiene o que tenía la analítica de texto más inicial también, que tampoco era capaz de entenderlo. Por ver más herramientillas y por contaros un poquito herramientas de Text Analytics, yo creo que las más gordas son Thematic y Chattermill, que no sé si las conocíais. Las que pongo en rojito han desaparecido en el último año. No Monkey Learning Meaning Cloud eran herramientas de analítica de texto muy basadas en taxonomía y no han sabido adaptar o integrar la IA generativa a sus procesos y adiós. En el caso de Chattermill, ¿vale? Es la que utiliza Amazon, Uber, H&M. En el caso de Thematic, pues por ejemplo la utiliza LinkedIn. Son caras. Ah, de hecho, Chattermill no te dice ni el precio, es como llámame y ya te digo. Y Thematic son $2.000 al mes.
Entonces, no todas las empresas se las pueden permitir. Y lo que está sucediendo es que la mayoría de las que son más chiquiticas, de las que eran un poquito más asequibles para pequeñas y medianas empresas, son las que están desapareciendo. Porque al final, pues es lo que digo, te pagas la licencia de IA y de IA generativa y lo haces a través de ellos y no estás pagando pues $150 al mes, sobre todo porque tenía además muchas limitaciones. Importante si vais a elegir o vais a trabajar con una herramienta de Text Analytics que no sea IA generativa, pues sobre todo, ¿qué departamentos? Héctor, que la compró Qualtrics, ¿cuál? ¿La de Mini Cloud? Ah, la de costo que decía Marta. Ah, Clara Bridge. Sí, porque Medalia le estaba adelantando por la derecha, en ahí. Entonces necesitaba ir compra. Mil gracias, Héctor. Entonces, saber qué departamentos van a necesitar analizar textos. Si va a haber un departamento específico que va a hacer análisis de todos los datos estructurados o no, o si el departamento de atención al cliente va a analizar sus propios datos, el departamento de servicio al cliente, o sea, el departamento X va a analizar otros, o si se va a centralizar. Y sobre todo también tener en cuenta en qué idioma, porque aunque la IA generativa también es bien, es lo que comentábamos, respectivamente la palabra no la entiende, hay ciertas palabras en español que como la base es inglesa, pues no la entiende y sí que tenemos, o sea, mucho menos en comparación con cómo eran las herramientas antes, pero si hay alguna cosita que hay que echarle un vistazo. Si lo queremos integrar con otros softwares de la empresa para que directamente, pues lo que os decía, recoja ya la información que queremos analizar y establecer un proceso más automático, qué presupuestos tengo y qué rentabilidad le voy a sacar. ¿Vale? Porque al final es lo que te va a medir la empresa. Yo en muchos, por ejemplo, cuando en algunas empresas lo hemos propuesto para analizar los comentarios abiertos de las encuestas de Customer Experience, pues lo primero que te dicen es, ya, pero a mí, ¿qué me supone mejorar 2 puntos el NPS? No en plan que me supone, vale, sí, he mejorado la lealtad, pero ¿cuánto me supone eso económicamente para saber cuánto podemos invertir en una herramienta de analítica de texto? ¿Vale? Eso lo veremos también en un tema y hacer la correlación de indicadores de experiencia de cliente con indicadores de negocio, porque si no, eh, es la gran pregunta de, ¿y si yo mejoro la satisfacción, esto qué me supone a mí en dinerines? Entonces, ¿cuánto dinero te doy al departamento y cuánto no? Que es la parte importante. Luego, siempre intentar solicitar demos, pruebas gratuitas. Yo no uso herramientas que no me deje hacer una primera prueba para ver resultados y cuánto trabajo me va a suponer manual. ¿Vale? Lo mismo para folclonomía como para taxonomía. ¿Cómo es su roadmap de integración de IA generativa? Eso ahora lo pregunto siempre. Sobre todo para decir, ha desaparecido la semana que viene y ahora qué hago con todo lo que tengo aquí, tengo aquí montado. Eh, qué puede pasar y cuál es el roadmap que tiene de integración y si va a ir integrando las últimas versiones y cómo, porque lógicamente son más caras. Es lo que os decía, yo en muchas integramos ChatGPT 3.5 porque el 1.4 ya no te supone como mucha diferencia y ya al 4.5 la diferencia económica es un poquito más sustancial. Entonces, pues eso también hay que tenerlo en cuenta. Y para mí algo importante es el servicio de asistencia, que eso os lo digo siempre porque siempre se te va a romper el día que tienes que presentar, el día que tienes que sacar el análisis, porque mañana tienes que presentar datos, no os preocupéis que ese día se rompe. Entonces, alguien que te pueda contestar y que te lo pueda solucionar. Si queremos analizar imágenes o vídeos, ¿vale? Pues aquí tenéis algunas de las más tradicionales que también están integrando parte de inteligencia artificial, ¿vale? Y la de Copérnico, que justo la estuve viendo hace poquitico, o Copérnica, os lo digo cuanto antes para que le echéis un vistazo. ¿Alguna aquí, Marta, Héctor, que habéis trabajado más de videoanálisis? Héctor dice que Medalia. Yo Medalia videoanálisis no lo he trabajado. ¿Qué tal, Héctor? ¿La has visto? Muy bien.
Entonces, el pro de la tecnología, todo es guay. Eh, analiza, o sea, te hace ya la categorización y subcategorización. He probado, es que he probado otras, tipo Chattermill, que te hace analítica de entrevistas, porque tengo algunos clientes que lo están integrando para la primera entrevista. Que ahí hay un dilema ético y entonces lo que estamos midiendo desde experiencia de cliente, es bueno, desde la parte de experiencia de empleado, aunque todavía no es empleado, es ¿qué tal? Porque al final, claro, tu primera interacción con una empresa, y es empresa grande en el que tiene pues muchos procesos abiertos y en el que pues son muchas horas de recursos humanos haciendo entrevistas, pues que te la haga una IA y que te descarte directamente una primera entrevista, una inteligencia artificial, pues estamos en la fase de proceso de análisis de cómo está siendo percibido y de luego también que nos va a requerir un poquito más de tiempo de si está acertando o no. Pero te saca como no sé cuántos patrones mientras estás haciendo la entrevista, también a nivel facial y a nivel verbal. Entonces te hace tanto la transcripción para el análisis como a nivel facial, pues igual que como político, pero en una entrevista de trabajo. ¿Cómo lo veis? Para usarlo en entrevista de trabajo. ¿Os gustaría que os hiciese la primera entrevista de trabajo una IA? Rotundamente no. A Marta no. A Daniel horrible. Héctor comentaba de Medallia que lo tienen todo integrado por el nuevo modelo de negocio, con todas las funciones que te cobran por interacción-respuesta. ¿Te cobran lo mismo por interacción-respuesta si es vídeo que texto, Héctor? Entiendo que no. Ahí no sé si es de dolor o de... Ah, que sí. Dice que ahora es nuevo y cobran así. Y sale bien. Bueno, ya lo hablaremos. Si no nos da tiempo. Actividad 2, ¿vale? Cositas que hay que hacer para empezar a presentar la actividad 2. Seguimos con IEI, ¿vale? Seguimos con lo mismo que la actividad 1 y básicamente lo que tenemos que hacer es crear un modelo de taxonomía utilizando IA generativa, crear segmentación, que de esto si os parece, o sea, o proponer qué tipo de categorías de clientes tendríamos en nuestro CRM, o sea, no es tanto crear un buyer o un user persona y hacer la propuesta, sino ahora lo vemos, ¿vale? Un poquito y la semana que viene continuamos un poquito con esto. Crear un modelo de folsonomía, ¿vale? También lo podéis hacer con IA generativa. Reflexionar si para IEI, qué os parece mejor? Taxonomía, folsonomía, una combinación, ¿cómo lo aplicaríais? Y luego establecer una matriz de toma de decisiones, ¿vale? En base al plan de acción que habéis hecho para la actividad 1. Vais a ver, bueno, no voy a spoilear sobre la actividad 1, por eso esta parte de matriz de toma de decisiones la comento la semana que viene cuando ya la tenga corregido, eh, para no dar pistas a quienes ya habéis entregado, pero lo que os decía, al final es ir más allá de la categorización que hemos hecho en la actividad 1, ¿vale? Ir a esa subcategorización que comentábamos al principio, pero para no hacer la mano, pues con IA generativa. Como digo, soy agnóstica, me podéis utilizar la que queráis. O sea, incluso que no sean ChatGPT ni Gemini, e incluso, pues si queréis probar con más de una o con más de una versión, que también descubriréis la diversión de que también varía. Incluso con ChatGPT entre las diferentes versiones, pues aunque metas el mismo prompt, el resultado eh, es distinto. Entonces, pues es como cuando hacemos análisis econométricos o análisis estadísticos, que hay ciertas cosas pues que tienes que decir, pues ya me quedo con esta versión y ya está. Mi recomendación aquí, para que empecéis a jugar con esto, para quienes no habéis utilizado el tema de IA, quienes ya lo habéis utilizado o no, yo como suelo empezar me voy con Gemini porque ahora me ha dado por Gemini.
es directamente, le digo quién es y le digo, eres un ingeniero de programación de inteligencia artificial y quieres crear un prompt. Vale, en lugar de darle yo el prompt directamente e ir haciendo iteraciones, primero lo que le pido es, o sea, le digo que se ponga en el papel de un ingeniero y que lo que quiere es construir un prompt y que me diga cuál es la información que yo necesito para que el prompt sea eficiente. Para una institución educativa en México que quiere analizar los datos no estructurados de una encuesta de NPS. Se trata de un campo abierto en el que los padres indican su opinión sobre el centro. Institución. Y entonces aquí ya, pues el prompt debe incluir, debe servir para hacer una categorización y subcategorización de los temas, diferenciando entre quejas y o puntos de dolor y puntos de mejora, aquí ya como queráis, ¿vale? Pero básicamente, o sea, que esta es una parte. Y tu categorización de los temas, de las quejas, voy a decirlo así y así, que debe incluir el PROM. Yo muchas de estas las he puesto PROM, muy bien puesto. Vale. Y entonces te va diciendo, oye, contextualiza, introduce pues qué es lo que quieres, el formato de salida requerido, si lo quieres en formato tabla, si lo quieres en formato esquema, si lo quieres tal. Entonces yo aquí siempre os recomiendo primero, o sea, que lo hagáis con taxonomía, con folsonomía, ¿vale? De hecho te pone un ejemplito que luego podemos cambiar y analizar, incluir los datos. Hay veces que yo se los meto tanto en imagen como en texto, en plan toda la información viable, porque al final con IA generativa, cuanto mejor le preguntas y más información le das, mejor respuesta vas a obtener. Y luego, pues a lo mejor requerís hacer una iteración. Y os pediría, en este caso, que sean también análisis cuantitativos, es decir, que dentro del prompt incluyáis también que contabilice el número de quejas, porque lo vais a necesitar para la matriz de toma de decisiones. Al final no es lo mismo que yo tenga una queja de inglés a que tenga 60, ni que tenga una queja de comunicación, es decir, yo al final voy a tener un volumen de quejas, pero luego cuando yo tenga que establecer prioridades de trabajo y planes de acción de trabajo, voy a tener que determinar qué priorizo, qué no priorizo, a qué le destino más recursos o a qué menos. Y uno de los factores, que hay más, es por volumen, porque al final si es algo que está afectando a una persona, pues no quiero decir que la ignore, pero quizá no va a ser mi prioridad si hay algo que está afectando a 37. Entonces, que podáis hacer esa parte de análisis cuantitativo que lo habéis hecho, pero para que lo tengáis ahí. Luego tenéis algunas herramientitas ahí y si os parece bien, para no todo lo que tiene que ver con cómo hacemos la segmentación o cómo propondríamos analizar padres, aunque os voy a subir la presentación porque le vayáis echando un vistacito, ¿vale? Que solo faltan dos diapositivas, ¿vale? Pues qué creéis que es importante saber de los padres. Si me interesa saber el género porque me puede influir, o si, por ejemplo, me interesa saber más los valores, o si soy un cole religioso, a lo mejor me interesa saber más si los papis que están viniendo pues tienen ciertos valores o tienen otros, o no, o incluso para definir las extracurriculares. Pero en esto, si os parece, profundizamos, echarle un vistacillo, así resolvemos dudas la semana que viene y vemos la matriz de toma de decisiones y empezamos con tema 5. Preguntillas, dudillas, ¿qué tal con esto? O ya me diréis a Todo ver cómo. bien, Elena, gracias, sí.
Muy Economía. bien. Pues cualquier cosa, si no me decís por foro, yo lo que digo es, en cuanto a principios de la semana que viene, yo espero que antes de la clase el miércoles ya tenéis la actividad corregida y subida, y entonces así también con cualquier cosilla, pues podemos ir hablándolo, aunque luego lo veremos también antes de Navidad y revisaremos un poquito pues cómo lo habéis trabajado y esas cosillas. Y pasad buen resto de semana. Muchas gracias igualmente. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buen día. Buen día.